una casa localizada en Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, en Guanajuato, resalta por encima de las demás. La vivienda, que cuenta con alberca, palapas, palmeras y zona de baile, presuntamente pertenece a José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, una de las organizaciones que se dedican al robo y trasiego de hidrocarburos. El inmueble se encuentra muy cerca de la autopista Celaya-Salamanca y está rodeado por parcelas y casas que contrastan con la construcción de 3 pisos. La extensión del terreno mide aproximadamente 85 por 87 metros y está protegido por muros que superan los 5 metros de altos. La mayor parte de la barda se encuentra protegida con púas de metal, además de la entrada principal y la cochera. El inmueble tiene un tercer acceso que conduce hacia unos campos de cultivo. Casi la mitad del terreno lo abarca el jardín, que cuenta con alberca, palapas, 2 esculturas con forma de león, un árbol de ciruela que no es endémico de la región y un área con aspecto de salón de baile. De acuerdo con medios mexicanos, cuando las autoridades entraron al inmueble encontraron un desorden en las habitaciones, ropa tirada y cajones abiertos, como si alguien hubiera tenido que salir deprisa. La casa fue cateada por elementos de la Fiscalía General de la República el pasado 3 de marzo. Y de acuerdo con el diario local AM, al interior había 4 camiones que presuntamente estaban cargados con hidrocarburo. Los detenidos hasta ahora. La comisionada de seguridad de Guanajuato, Sofía Huet, informó que hasta el momento van 7 personas detenidas por los operativos en contra del crimen organizado en la comunidad del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos personas cercanas a José Antonio Yepes El Marro. Los detenidos son Angélica N., probable operadora financiera y cuñada de El Marro, así como su esposo, elemento activo de la Policía Federal, además de otra mujer identificada como La Chola, a quien supuestamente se le habrían encontrado drogas. El martes, las fuerzas federales implementaron un operativo en la comunidad de Villagrán como parte de la estrategia Golpe de Timón en contra de los cabecillas de bandas que se dedican al huachicoleo, pero los efectivos del Ejército y la Marina se encontraron con la oposición de parte de la población local. Ante el apoyo de parte de la población a El Marro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la ciudadanía. Hago un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades, en los ejidos, en las colonias, para que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero. Eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno. No caigan en esas actividades. Si se requiere el apoyo, acudan a nuestro gobierno. Si hay necesidad, si ustedes requieren de trabajo porque no hay oportunidades de empleo, si requieren de apoyos para el bienestar, cuenten con nosotros, nosotros les ofrecemos eso. Se evitan riesgos, pero además la vergüenza, porque lo mejor es dar buenos ejemplos. Solo lo barato se compra con el dinero, la honestidad vale mucho, explicó.